Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por elegirnos un martes más. Pasaron las elecciones. Yo quiero dar dos ejemplos que me ocurrieron, uno que me ocurrió a mí y otro que le ocurrió a una compañera de trabajo de la radio este sábado y domingo. Y dejo como análisis y como interrogante también para todos los sectores políticos de nuestra provincia. Sábado a la tarde-noche fui a comprar a un comercio. En mi comunidad nos conocemos todos, ¿no? Y después que pagué, un comercio pequeño, ¿no? Cuando voy a cerrar la puerta, Pepe, un segundito. ¿Sí? ¿A quién le votamos mañana? Yo no te puedo decir a quién tenés que votar. Solamente, si me esperás un segundito, te explico cuáles son las opciones que hay. Juntos por el Cambio, cinco listas, la renovación, sin lista, estos son los candidatos, todo. Salí preocupado de ahí. ¿Qué pasa? Y hasta me hice un mea culpa como comunicador social. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con los políticos y también con los comunicadores? Para que, lógicamente, que este hombre trabaja de sol a sol, trabaja todo el día, tiene que luchar, tiene una pequeña pyme familiar y lógicamente que no tiene mucho tiempo seguramente para mirar. Pero la otra preocupación, lo que me cuenta mi compañera de trabajo el lunes, que estaba en la cola para votar y se da vuelta una señora que estaba delante y le dice: ¿dónde está la boleta de un dirigente de Montecarlo? Que ese dirigente, lógicamente, que no está en la boleta. Porque, bueno, quizás sea también una culpa de ella. Dice: yo no sé leer, pero yo quisiera ver dónde está la foto. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa que mucha gente no sabe o no se preocupa? ¿Qué pasó con la política? ¿Y qué papel cumplimos los medios de comunicación para que haya gente que un día antes me pregunte por quién van a votar? Y otra señora que esté buscando la cara de alguien en el cuarto oscuro. Me parece que hay muchas cosas que corregir y seguir corrigiendo en esta política de nuestra provincia, en la política partidaria, en la democracia, que vamos a seguir defendiéndola porque queremos a la democracia, porque no hay otro sistema mejor. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero ¿cuánto nos falta? Se usan todavía las mañas del que va en el cuarto oscuro y que tapa la boleta del otro y hace esas trampas. Todavía existe. Tenemos mucho que progresar. Y más allá de esas discusiones que se dieron en estas últimas 48 horas, si se quiere, de quién tiene más votos, quién tiene menos votos, quién ganó, quién realmente perdió, Y me parece que hoy, por supuesto para su sector político, principalmente el gobernador de la provincia hoy dio a conocer un video, para mí muy interesante, aquellos que no lo vieron todavía, y principalmente para aquellos peleadores del oficialismo provincial, que a veces están en las redes sociales, peleando con uno, peleando con otro, seguramente habrán escuchado el mensaje que dio el gobernador de la provincia, de que hay cosas para hacer, de que hay que ponerse a trabajar, menos momento de hablar y más trabajar, decía el gobernador. Y después, a la tarde, hoy fue el aniversario de Cerro Azul, escuché el audio de el mensaje que dio también en Cerro Azul, sin acordarse de eso. Digamos, yo creo que principalmente tienen más responsabilidad los que están en el partido que gobierna de discutir con otros sectores. Pero además, puse esos dos ejemplos al comienzo de esta pequeñísima editorial para que
se hagan responsables todos, nos hagamos responsables todos de que hay muchas cosas todavía por mejorar en nuestra provincia. Y después se contarán los votos, después se contarán los porotos, y después se sabrá quién llegó, quién no llegó, quién le falta, quién no le falta, quién tuvo más o quién tuvo menos. Pero no, me parece que no es bueno seguir discutiendo y debatiendo estas cosas y opiniones, utilizaba este término el gobernador hoy, ambiguas, y yo quise explicarle a usted, porque por ahí es una palabra un poco difícil, o por lo menos no todos deben saber, dice especialmente que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo o dudas, incertidumbre o confusión, por último otra vez. Entonces, a esa discusión y a lo que ya está ocurriendo, a la confusión que ya tenía la gente, le agregamos más confusión. Me parece que no está bueno. Eso quería decir. No soy de hacer mucha editorial porque generalmente no, en 1 hora y media pretendo ocupar, en el buen sentido de la palabra, todos los espacios que hay, o el espacio que tengo, para charlar con los invitados. Así que le pido disculpas a la doctora Claudia Gauto por este pequeño tiempo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. No, un gusto escucharlo. Está bueno, como vos decís, ver el análisis de los comunicadores sociales, ¿no? Nos ayudan, creo que a todos, a pensar, a repensar. Está muy bueno. En un tiempo duro, difícil, escuchaba el discurso del gobernador esta tarde en Cerro Azul, donde hacía mención a que estábamos en un tiempo tan duro, tan difícil. Hoy en Cerro Azul, en el aniversario de Cerro Azul, le homenajearon a las enfermeras, al personal de salud. Al personal de salud, digamos, ¿cuántas cosas le debemos a esa gente? La vida le debemos. Y a veces perdemos el tiempo discutiendo otras cosas. Bueno, terminó la etapa preelectoral, viene otra. Digo, ustedes que me decías recién fuera de aire, estoy bastante cansada, seguramente sí. Arjol, que ya está ahí también, seguramente recansado. ¿De qué manera se encara ahora esta otra etapa electoral? Bueno, se encara, primero con la tranquilidad una vez más de haber podido llevar adelante una elección en pandemia, ¿no? No nos olvidemos que Misiones fue la primera provincia en hacerlo, en junio, así que para nosotros ratificar ese protocolo fue importante. Contra todos los pronósticos, ¿no? Obviamente, contra todos los pronósticos, así que bueno, anduvo todo bien, volvió a funcionar el protocolo. También funcionó que se subió el porcentaje de padrón electoral que votó. Mañana a las 7 de la mañana arranca el escrutinio definitivo, así que también ahí vamos a poder ver un poco cómo anduvimos con el tema del voto en blanco, que fue un número importante. En mi opinión, junio fue importante el voto en blanco, fue importante. Ahora creo que más. Y ahora vamos a ver, pero viste que eso se resuelve recién, o sea, yo creo que mañana, si somos capaces de terminar el escrutinio en un día, que es probable que lo hagamos, ya vamos a tener esos números, digamos, que es un número importante también saberlo. Sí. Y bueno, también me parece muy interesante para esto que vos hablabas, ¿no? De defender la democracia, que estas nuevas expresiones, como la izquierda, como los libertarios, pasaron la instancia del 1,5% del padrón electoral, o sea, pasan a la ronda del 14 de noviembre, ¿no? Son nuevas expresiones de una sociedad que no se encuentra reflejada en los espacios políticos mayoritarios, así que, digamos, que eso pueda tener, digamos, un carril por el que expresarse, me parece que es bueno para la democracia. Y bueno, y nosotros como espacio del Frente Renovador de la Concordia ya dejamos de ser precandidatos, somos candidatos, muy agradecidos a nuestra militancia, muy agradecidos al personal de salud, como vos decías, a las autoridades de mesa, porque uno que ha sido fiscal, yo nunca fui presidente de mesa, pero sí fue fiscal de mi partido. La verdad que tener que estar todo un día controlando, viendo, es un trabajo responsable y comprometido, así que agradecerles a todas las autoridades electorales, a los fiscales y de todos los partidos. Y ahora empieza en un nuevo escenario político nacional, porque el escenario político nacional también cambió, una nueva campaña de cara al 14 de noviembre,
y el Frente Renovador haciendo lo que siempre ha hecho. Se escucha la voluntad popular, se acata, se corrige si hay que corregir, se ratifica el rumbo y se trabaja. Y es lo que empezamos a hacer desde el domingo a la noche. Lo he escuchado en los últimos días, incluso antes de las elecciones, incluso al mismo gobernador, ser más crítico que de costumbre al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque siempre fuimos demandantes, ¿no? Ahora, parece que ha sido a propósito que el gobierno nacional ha tenido y ha generado una serie de acciones y de decisiones, digamos, que afectan a la provincia de Misiones en poco tiempo, ¿no? Es como que parece, ¿viste cuando vos decís, se pusieron las pilas para hacer todo mal? Porque arrancó con el veto a la zona especial aduanera, que bueno, se está volviendo a plantear en el Congreso de la Nación. Esto es, el bloque del Frente Renovador de la Concordia está volviendo a trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación. La zona especial aduanera, no es solamente un compromiso de campaña de quienes queremos llegar al Congreso, sino que nuestro bloque lo está volviendo a trabajar. Bueno, se vetó, ¿no? Eso lo vetó el presidente de la Nación. Bueno, después, cuando comenzamos a trabajar con el tema de la navegabilidad del río Paraná, hubo que hacer mucha presión y hubo que tener, digamos, mucho peso, tuvo que hacer el gobernador de la provincia para lograr estar sentado en esa mesa de discusión, en esa mesa de administración de un río que es nuestro. O sea, tal cual. La verdad es que es un disparate tener que estar presionando para que un gobierno que dice ser federal siente a una provincia por la que el río entra a la República, porque además el Paraná entra al país por Misiones, tenga que estar sentado en un lugar que no te digo que sea de decisión, pero por lo menos de empezar a ver qué es lo que se va a hacer. Luego de eso vino el reclamo y el planteo serio, trabajado, técnico, del gobernador de la provincia de hacer una prueba piloto para abrir FOS, para levantar a nuestro turismo, nuestra hotelería, nuestra gastronomía, y a la par que abrieron 2 pasos en Mendoza, a Misiones le dijeron que no, cuando había un hospital modular terminado, un protocolo definido y sobre todo una realidad provincial que viene atajando la pandemia y viene atajando el dengue, porque no nos olvidemos que también está el dengue, con una seriedad y con un trabajo impecable, inobjetable, y nos dicen que no. Entonces, como que de golpe en poco tiempo se concentraron esas cosas, y fíjate una más que a mí por lo menos me quedó picando, cuando se vino a anunciar la segunda etapa del previaje en Iguazú, que vino Alberto Fernández. Él felicita a Misiones por el aporte que hacemos en limpiar el aire del país y de la República, ¿no? y del mundo, que la selva misionera es el oxígeno, el pulmón, bueno, todo muy bien, pero no hay un peso de la nación para mantener las reservas, para mantener los parques, para mantener el corredor verde, ¿viste? O sea, realmente es como que han hecho todo a propósito para que nuestro discurso de reclamo, de demanda y de defensa de los intereses de Misiones cobre una fuerza inusitada de cara a una elección en la que le pedimos a los misioneros que confíen en este equipo de gobierno. Tiene que ver con una cuestión meramente política, porque ahora hay una fuerza que directamente está relacionada con el gobierno o con la fuerza política del gobierno nacional, y que en otros tiempos de alguna forma cerraba con ustedes, con la renovación, y ahora no ha cerrado. Es una cuestión meramente política. Que me disculpen, ¿no? Pero lo de la incoherencia del presidente de la Nación a mí no me llama ya la atención, a esta altura de las circunstancias, no me llama para nada la atención. Ahora, esto tiene que ver lo que ocurre entre el gobierno, porque siempre digo, incluso ha ocurrido con algunos gobernadores, y le reproché incluso hasta en alguna oportunidad al propio gobernador Clos, digamos, algunas cuestiones que tenía que ver con nuestra comunidad de Montecarlo, y después cuando vino otro gobierno sí se hizo. Me parece que esto va un poco inteligente, porque va en contra de uno mismo, o del mismo gobierno, de no cumplir con una provincia, porque una provincia no es solamente
gobernantes, es una provincia entera, son habitantes de una provincia. Mira, si hay dogma en la renovación, es el cumplimiento de la palabra empeñada. Nosotros, cuando nacemos en el 2003, nacemos con dos consignas. Primero, atender primero a Misiones, entendiendo ya en el 2003, no ahora en el 2021. En el 2003 nosotros ya entendimos y nos apropiamos de ese concepto de que el gobierno nacional no atendía nuestra agenda ni nuestras necesidades. O sea, por eso nace la renovación. Por eso la renovación se desprende de espacios nacionales. Porque si hubiéramos encontrado la respuesta en esos espacios nacionales, claramente nadie se hubiera ido del lugar en el que estaba. Así que la renovación nace, y también nacimos en esto del cumplimiento de la palabra empeñada, porque también nos habían prometido cosas que no se habían cumplido. Entonces, este dogma de cumplir con la palabra empeñada y este principio de atender primero a los intereses de los misioneros, nosotros ya hicimos esa ponderación, esa evaluación y esa decisión política en el 2019, cuando resolvimos ir con nuestra boleta de un solo cuerpo. Ahí ya marcamos, como en otras veces anteriores, nuestra independencia de cualquier espacio nacional, que se ratifica ahora en este 2021 nuevamente. Fuimos con nuestro frente consolidado de casi 30 partidos, porque el Frente Renovador de la Concordia tiene una base de sustento político muy, muy importante. A veces uno no lo dice, pero en junio fuimos 30 y ahora un poquito menos porque hay partidos que no tienen personería de distrito. Pero nosotros ratificamos esa nuestra posición, estamos por sobre la grieta, no queremos estar ni a favor ni en contra, o sea, estamos por sobre la grieta, pensando siempre en las decisiones que tengan que ver con Misiones y sobre todo buscando que la agenda nacional se instale en nuestros problemas. Porque si yo miro los medios nacionales y veo que se pelean por la cuarentena, por la foto y por no sé qué, y a mí me están desfinanciando el Plan Provincial de Manejo del Fuego, cuando está viniendo verano y sequía, lo que yo le pido al gobierno nacional, y lo voy a hacer desde la fortaleza política en el Congreso de la Nación, es que me fortalezca ese plan. Lo doy como un ejemplo entre cientos. Esa es la agenda que nos interesa. Y si no la plantea la renovación, en el Congreso de la Nación no la plantea nadie. ¿Por qué? Porque cuando vos vas en una boleta de un frente, cuando llegás al Congreso de la Nación, te sentás en el bloque de ese frente que te llevó a esa banca. Y esto no es un juicio de valor, es la realidad. Así funciona la política, así funciona lo parlamentario. El único bloque independiente por Misiones es el de Frente Renovador de la Concordia. Ahora, Claudia, convengamos que hay un montón de cosas desde hace mucho tiempo a esta parte que los diputados nacionales del Frente Renovador aprueban y levantan la mano, que dice el gobierno. Sí, pero en eso también hay una agenda parlamentaria y una agenda política, y cuando hablamos de defender los intereses de Misiones no significa que vamos a votar en contra de nadie, sino que vamos a defender aquello que signifique ventajas para todos y no vamos a acompañar aquello que sea, digamos, malo para la provincia. Hay legislación que es beneficiosa para todos. El mundo de la legislación que se trabaja en un Congreso o en una Cámara de Diputados, en esto yo hablo desde mi experiencia en la Cámara de Diputados de Misiones, es muy amplio. Vos fíjate que en la Cámara de Diputados de la provincia, por ejemplo, que tiene mayoría el Frente Renovador de la Concordia, y en esto los diputados de la oposición no me van a dejar mentir, permanentemente se están tratando iniciativas de los bloques opositores y permanentemente se están aprobando. ¿Por qué? Porque no vemos de dónde vienen las cosas, nosotros vemos a quién le beneficia, y ahí la política, la obligación que tiene es la de acompañar. Vos hoy decías, la vecina que no sabía a quién votar, el comerciante que le tenías que explicar qué pasaba el domingo. Eso creo que tiene que ver con que la política no está dando las respuestas que se necesitan, y nosotros seguimos trabajando para hacerlo. Por eso te decía recién, que el voto popular se acata, se escucha, y si hay que corregir algo, se corrige. Y si hay que profundizar la política, se la profundiza. Así venimos del 2003 trabajando. ¿Crees, por esto que señalabas recién, de que ustedes son el único bloque que, digamos, pueden tener independencia? Ahora, ¿crees que solo ustedes, porque
160 y pico de diputados. A veces se tira una manchita de aceite en el mar, sí. ¿No? Se necesita trabajar mancomunadamente. Sí, por supuesto, y no planteamos que no vayamos a trabajar en el consenso ni en la mancomunión. Lo que sí puede saber el misionero y la misionera es que nuestra agenda no va a ser cooptada por los bloques mayoritarios. Y creo que se trata no de cantidad, sino de calidad. Y en esto que yo recién hablaba de la agenda parlamentaria y la política, siempre lo planteamos. Nosotros, con nuestra agenda parlamentaria tiene su contenido, que ya se está trabajando fundamentalmente con el tema de la zona especial aduanera, con el bloque como está actualmente conformado, pero también tenemos claramente nuestra agenda política de demandas más inmediatas y que buscan fortalecer la gestión de Óscar Herrera en la provincia de Misiones. Que deje de ser una palmada a veces en la espalda la visita de Alberto Fernández y que se transforme en cosas operativas. Y la política se construye así, con buena negociación política, con que tu voto en el Congreso pese. Fíjate ahora ya lo que se está evaluando, cómo va a quedar conformado el Senado. El Senado, por lo que pinta, el Frente de Todos pierde su mayoría propia. Fíjate ahí la importancia que cobra el Frente Renovador de la Concordia. Lo mismo es probable que pase en diputados. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a seguir trabajando. Además, como vos decías recién, tenemos que trabajar mucho en la campaña. El 30 empieza la proselitista, digamos. Y paralelamente hay que sostener con toda seriedad la gestión, ¿no? Porque sabemos que está complicado el tema, que la inflación hace que los salarios no emparden, sabemos que hay necesidades en la comunidad, sabemos, y a nosotros nos toca la responsabilidad de ir resolviendo eso como lo venimos haciendo. Como nunca le veo a la renovación o a los referentes de la renovación tan críticos al gobierno nacional, realmente como nunca. Porque creo que tiene que ver con que además la pandemia, Pepe, fue un momento histórico de la humanidad especial, ¿no? Porque nunca hubo, por lo menos en el mundo moderno, algún episodio que afectara a toda la humanidad, ¿no? Ricos, pobres, viejos, jóvenes, país el primer mundo, el segundo, lo que se te ocurra. Y creo que en esa pandemia los misioneros, el Frente Renovador de la Concordia, valoramos aún más esa autonomía, porque hemos gestionado nuestra pandemia con nuestros recursos, con nuestra política, porque Óscar Herrera lo dijo, en plena pandemia los únicos legisladores nacionales que levantaron el teléfono para preguntarle al gobernador, no del Frente Renovador, al gobernador de los misioneros, qué necesitaba, fueron los del Frente Renovador de la Concordia. Entonces me parece que esta pandemia nos abroqueló más, nos hizo valorar más esta autonomía política que tenemos y sobre todo nos da muchísima más fortaleza y potencia para seguir militando para pedir el voto el 14 de noviembre. Que de todo esto que mencionaste, de lo que ocurrió y del enojo que tienen hoy o el descontento con el gobierno nacional, vos puntualmente de llegar y de ocupar una banca, ¿en qué vas a puntualizar? Uy, tengo una lista. ¿Tenés una lista? Tengo una lista porque la verdad es que en eso siempre me han tocado responsabilidades de gobierno desde el 2003, ¿no? Entonces, ese recorrido en la gestión, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Tierra, diputada, ahora con el Parque del Conocimiento y esta vinculación con el arte, la ciencia y la cultura, permite la justicia. El Consejo de la Magistratura, de ese me olvido. Entonces me parece que ese expertise que uno tiene hace que tengamos capacidad operativa, además con un intendente en la lista, ¿no? Que entiende claramente cuál es la agenda de un municipio, y Fernando Mesa, que también es concejal, o sea, tenemos como una potencia en el entendimiento de lo municipal, de las necesidades de los municipios. La verdad es que eso a uno le da una expertise como para poder gestionar en distintas áreas, en lo que tiene que ver con ambiente, en lo que tiene que ver particularmente con todo aquello que involucre la perspectiva de género, la violencia contra las mujeres, o sea que es una realidad, algo que sigue pasando, y si bien Misiones tiene su plataforma de políticas públicas en el tema, lo que yo quiero es que eso se refuerce, quiero más recursos para seguir generando acciones que eliminen y erradiquen de una vez por todas la violencia contra
contra las mujeres. O sea, hay mucha política pública en todos los aspectos que lo venimos gestionando desde el 2003 y esa plataforma es la que vamos a buscar fortalecer desde el Congreso de la Nación. Claudia Gauto, siempre un gusto. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Hacemos nuestra primera pausa, ya está en nuestros estudios el que resultó con mayor cantidad de votos dentro de Juntos por el Cambio, también abogado, concejal actual, Martín Arjol. Ya volvemos.